al R. Ok. Bien, entonces, recordando un poco los almacenes de datos, sí, nace de la necesidad de que lo más básico en una organización es trabajar con las transacciones diarias. Estas transacciones diarias, pues son ahora, bueno, depende obviamente del negocio, pero por lo general son muchas, y eso, digamos, es un nivel transaccional, dar el nacimiento, en primer lugar, de lo que son las bases de datos transaccionales, lo que uno trabaja, pues le decía yo, la clase pasada, en los cursos básicos de base de datos, se trabaja con base de datos transaccional, lo que uno hace a través del el diseño, por ejemplo, de la base de datos, lo hace a través del modelo de entidad de relación, cumpliendo esa primera, segunda, tercera, y algunos hablan hasta cuarta forma normal, ¿no? Y bueno, ese es un nivel transaccional. Resulta que trabajar directamente con esto, más adelante le voy a colocar ejemplos de que trabajar a nivel transaccional y hacer consultas que le interesa a las personas que toman decisiones, eh, a este nivel realmente son complejas las estructuras, trabajar a este nivel, ¿no? Entonces las consultas pueden ser muy complejas en este nivel transaccional. Es por eso que da esta complejidad, ¿no? Da iniciativa para que se pueda formar lo que se conoce como un almacén de datos especial, ¿no? Esto da almacén de datos o data warehouse, ¿no? Entonces, lo que se hace es como seleccionar del nivel transaccional las tablas que a mí me interesa y es crear otra base de datos. En sí es como otra base de datos que uno crea de una manera trayendo las tablas que están en una base de datos transaccional, las saco aparte y hago lo que la saco aparte, ¿no? En una base de datos, digamos, específica, ¿sí? Y esa base de datos es lo que se conoce como data warehouse. Y si es algo más específico para una oficina, por ejemplo, específica, algo como más pequeño, ya toma básicamente el nombre de data mart, ¿ya? Ese es para un poquito tener claro la idea. Bueno, sigamos. Entonces, eso habíamos nosotros visto el día de ayer, ¿no? Perdón, la clase pasada, ¿no? Entonces, esto, estos almacenes de datos también se conoce con el nombre de base de datos multidimensionales, porque vamos a ver que cada tabla que a mí me interesa, que extraigo de las bases de datos operativas, son dimensiones. A eso le vamos a llamar dimensiones. Y vamos a ver, bueno, cómo se colocan y cómo me ayudan para hacer una consulta a nivel estratégico, ¿no? Sí. Entonces, cada tabla es lo que se va a representar una dimensión, por eso se le llama multidimensionales. O también ya luego lo conocen con el nombre de cubo de información, ¿no? Ok, bueno, habíamos visto eso. Y aquí había un ejemplo, entonces, por lo general, pues se lo representa gráficamente como que fuera un cubo, pero en el papel realmente no es que se arma un cubo, van a ver que es una especie de modelo de entidad de relación también, ¿no? Pero yo diría en su segunda forma normal. Y, y gráficamente, el cubo que ustedes ven aquí, pues está representando como la interacción o el cruce entre tres tablas, ¿no? Supongamos aquí me interesa sacar la información de un producto, entonces obviamente me interesa la tabla producto, entonces esta tabla producto ya se encuentra, ya tiene que eh, existir en una base de datos transaccional, ¿no? Ya debería existir, porque a nivel de data warehouse, lo que va a hacer es traer los datos de la base de datos transaccional. No es que voy a crear una base de datos llamada, digamos, estos almacenes de datos, no es que se va a crear y va a empezar desde cero, no. Tiene que existir aparte la base de datos ya creada transaccional, ¿no? Lo que ustedes de pronto crearon en un nivel de base de datos, en un nivel de un semestre inferior, ¿no? Entonces, como que se continúa trabajando esto de aquí, ¿no? Entonces, así mismo, por ejemplo, a mí me interesa lo típico, ¿no? ¿Cuántos productos se han vendido, qué sé yo, en un mes en mis diferentes, ¿cómo se puede decir? En los diferentes sucursales, ¿no? De algunas diferentes ciudades. Entonces yo, si deseo sacar esos tipos de consultas, hago estos almacenes de datos especiales trayendo las tablas que me interesan. Entonces por eso es que se vuelve más rápido porque es algo específico. Solo se trabaja con las tablas que me interesan.
y ya no se busca en todo ese mundo transaccional que a veces son bases de datos muy complejas, ¿no? Entonces acá solamente algo específico. Entonces ustedes ven aquí que en una cara del cubo representa la tabla ciudad, en otra tabla, en otra, digamos las columnas en este momento de una cara del cubo representan los productos y las filas, perdón, ¿no? Y las columnas por acá en una cara del cubo me representa, por ejemplo, el tiempo. Entonces el tiempo es una típica tabla llamada justamente una tabla de dimensión, porque las consultas por lo general siempre involucran el tiempo, por lo general, ¿no? Siempre el tiempo está involucrado. En un resumen, ¿dónde es que no aparece el tiempo? Sea por año, por mes, por trimestre, las ventas por trimestre, por etcétera, ¿no? Entonces el tiempo es una tabla o una dimensión que siempre va a aparecer, ¿no? Por lo general siempre estarán ahí en las consultas, ¿no? Entonces, los diseños de estos bases de datos multidimensionales o data warehouse, siempre habrá una tabla relacionada con el tiempo. Otra tabla que por lo general siempre va a aparecer es la región o la ciudad. Entonces, son dos dimensiones que por lo general siempre estarán, ¿no? Por lo general, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto no me salto, esto me salto. Bueno, y habíamos también hablado un pequeño concepto, ¿no? Que el almacén de datos o data warehouse entonces, es una colección de datos por temas, porque son los temas que me interesan, integrados, como ustedes ven, pues trato de integrar la información o reunir la información que nos interesa, ¿no? Para un trabajo específico. No volátil, porque eso depende de las transacciones que se tengan a nivel más bajo, ¿no? Entonces, no es que la información que aparece en Data Warehouse lo que va a hacer es más bien extraer lo que ya está uh, registrado en las transacciones y no se extrae basura, por ejemplo, no se extraen los datos nulos. Aquí no puede haber datos nulos, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, pues son datos históricos, ¿no? Entonces, una colección de todo esto, esta información que ustedes ven aquí, y siempre para ayuda a nivel más estratégico, para tomar decisiones. Entonces, como ven, esto es un concepto, no es un producto, y todo esto, pues, es la parte central de esta materia llamada inteligencia de negocio. Diría que es la parte central. Además de los usuarios, de las metodologías, obviamente, ¿no? Sí, pero desde el nivel de desde un punto de vista, perdón, tecnológico, pues esto es diría como lo central, ¿no? Ujú. Entonces, para recordar, un data warehouse o un almacén de datos va a incluir bases de datos heterogéneas, o sea, base de datos significa también archivos en Excel, archivos en formato CSV, entonces todo eso se necesita pues extraer y colocarlo en un solo lugar, ¿ya? Por eso dice base de datos heterogéneas, distintas. Entonces va a permitir la ejecución de consultas que a nivel transaccional son complejas, a nivel transaccional, ¿no? Pero acá son sencillas, ¿no? A este nivel de almacenamiento llamado data warehouse. Mm, Bueno, entonces los problemas, como ya hemos visto, pues va a tratar de resolver en términos de dimensiones, ¿no? Bien, entonces una estructura en sí de un almacén de datos es la siguiente en este gráfico y vamos a tratar de ver unos ciertos componentes de este gráfico, de esta arquitectura, pero en sí de un data warehouse, ¿no? Entonces, como ven, la parte de acá abajo, pues sí, están los datos, por ejemplo, los archivos, puede estar pues, en diferentes formatos, en diferentes servidores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues son datos, ¿no? Acá están las bases de datos relacionales, lo que ustedes alguna vez crearon en las materias llamadas base de datos, ¿no? Sí, en toda carrera de tecnología se estudia en algún nivel la carrera base de datos, perdón, la materia base de datos, ¿no? Entonces, ahí puede haber bases de datos geográficas, etcétera, ¿no? Entonces, a este nivel están, los datos, como ven, están repartidos en diferentes formas, ¿no? Entonces, hay una operación que se conoce como ETL, ya lo habíamos explicado, que va a ser trabajo, después vamos a mandar un trabajito, espero interesante, para que, así sea algo básico, ustedes puedan crear, nosotros podamos crear, ¿no? La ETL significa la extracción, transformación y carga de datos, ¿no? Algo sencillo, podemos tener nuestro dato en alguna base de datos que usted ya haya hecho
en el nivel anterior de sus estudios, ¿no? Puede trabajar con esa base de datos, que me imagino que alguna vez crearon una base de datos, ¿no? En cualquier motor, no hay ningún problema. O si se dañó la máquina, puede también trabajar con un archivo de Excel, ¿no? Entonces el chiste es un trabajo a futuro, es entonces que los datos que uno tiene, sea en Excel o en algún motor de base de datos, hacer esta operación, o sea, conectarse y extraer la información, transformar, la T significa transformar, la E extraer, transformar cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo, de un tipo de dato a otro, una transformación básica. Si no es necesario, bueno, obviamente no vamos a transformar nada. Y lo principal, la carga. ¿Dónde va a cargar? Justamente va a cargar pues en otra base de datos. Entonces, cuando ustedes crean una base de datos, no sé en qué año ven base de datos, no sé, en un tercer semestre, segundo, cuarto semestre, no sé. Entonces, en cuarto semestre, supongamos ustedes han visto esto, cómo crear base de datos, ¿sí o no? Entonces, con esta operación de acá, ETL, que esto, por ejemplo, puede ser un programa, ¿sí? Muy bien, puede ser un programa específico para hacer esta operación llamado ETL. Ujú. Y necesitamos crear ya otra, por lo menos el espacio, o sea, el nombre, como quien dice, ¿no? De una base de datos en cualquier motor, puede ser SQL Server, Postgre, Oracle, etcétera, ¿no? Access. Entonces la idea es, el trabajo que en algún momento se tiene que venir es esto, ¿no? Utilizar un programa que haga este proceso de ETL, ¿sí? Se conecta, tiene que permitir conectar acá y hacemos la extracción aquí mismo, pues en este camino, digamos, se hace la extracción, se hace la transformación cuando sea necesario y se carga a la base de datos que hemos creado. Esta base de datos, pues ya no nos preocupamos de lo que nos enseñaron en, qué sé yo, en cuarto semestre, los llamados formas normal, ¿no? Aquí ya no, ya por eso se hace un poco más sencillo, ¿no? Y listo, o sea, el momento que ya creamos esta base de datos especial, esto es lo que se conoce básicamente, en el resumen, como un data warehouse, ¿ya? Y algo más específico, data mart. Así en palabras para que se entienda. No sé si... Primero explico esto porque si vamos de una a la práctica, realmente la práctica es rápido, ¿no? No se va un poco a entender, o sea, visualizar qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí en la teoría, pues, si explicamos, espero, o sea, que me logre hacer entender un poco la idea de lo que se hace aquí, ¿no? En forma resumida. Entonces, esta base de datos es lo que, vuelvo y repito, lo que se conoce como Data Warehouse. Pero esta base de datos, si ven, ya va a contener, obviamente, pues las tablas específicas que me interesan, ¿no? Ya vamos a colocar un ejemplo de esto para que se entienda. Ya no va a tener la misma cantidad de tablas que ustedes tienen en una base de datos relacional, ¿sí? Incluso, por compartir un poco de experiencia, he visto archivos de Excel, estos archivos, por ejemplo, que están a este nivel, ¿no? Eh, Archivos de Excel. Ustedes saben que los archivos Excel tienen abajo unas hojitas, unas pestañas que se llama hoja de trabajo, ¿no? Todo el mundo sabemos eso, ¿sí o no? Y he visto archivos de Excel que tienen como 50 hojas de trabajo, ¿no? Entonces, véanlo, cada hoja de trabajo, véanlo como que fuera una tabla. Eso también yo he visto, ¿no? Entonces, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con archivos de Excel bastante grandes, imagínense, un solo archivo que tiene como, por exagerar, como 50 hojas de trabajo, sí me explico, ¿no? Entonces, obviamente, de estas 50 hojas de trabajo, a veces solo me interesan dos hojitas. Entonces, estas dos hojitas son las que yo extraigo aparte, ¿ya? De pronto voy a hacer también aquí una pequeña presentación en SPSS para que se entienda. Entonces, esas dos hojitas la extraigo y la guardo en una base de datos pequeña. Miren, he creado, digamos, un pequeño data warehouse. ¿Cómo lo extraigo? Bueno, ahí comienza esto que se llama un software que maneje ETL, la extracción, transformación y carga. Entonces, cada hoja de trabajo de Excel, véanlo como que fuera una tabla en su base de datos, ¿sí? Entonces, si tengo 50 hojas de trabajo en un archivo de Excel, es como que tuvieras una base de datos con 50 tablas a nivel transaccional. No sé si me explico, ¿no?
Entonces también he visto eso, por eso es necesario extraer aparte los datos, ¿no? O sea, esa es básicamente la idea de esto. Ahora imagínense a nivel de esas grandes empresas que maneja eh, este, inmensidad de una base de datos inmensa, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea. No sé si con eso ya aclaramos, ¿no? La importancia del famoso Data Warehouse. Entonces, como ven, queda al interés de ustedes, si alguna vez les interesa hacer algún proyecto de investigación, perdón, un proyecto de titulación, y, ujú, y hay mucho que hacer, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Con tanta información que nos rodea ahora, hay formas para ser más específicos, ¿no? En la información que me interesa. Bueno, y una vez que ya tengo la información, obviamente, que me interesa, ¿sí? Ya podemos hacer maravillas, podemos hacer unos reportes chéveres, ¿no? Y complejos, ¿por qué complejos? No porque sean difíciles, repito, complejos porque a nivel, si usted hace esos reportes trabajando a este nivel de acá, con los datos de acá, ahí sí que vuelve complejo, ¿no? Ahí sí que se vuelve complejo. Sí, porque tantas tablas que existen en una base de datos, digamos, de nivel transaccional, y eso, ¿no? Entonces se pueden hacer unos reportes chéveres, se puede crear minería de datos. Bueno, ustedes ya pasaron la materia de minería de datos, ¿sí o no? Y se puede hacer consultas especiales. Estas consultas de aquí es lo que se conoce también como un análisis multidimensional o cubos OLAP, ¿ya? Los cubos OLAP, ¿sí? Entonces estos cubos, esta palabrita OLAP, que es el procesamiento analítico en línea, sirve justamente pues para a nivel de tomas de decisiones, ¿no? A nivel gerencial, etcétera. ¿Ok? Es un poquito la idea de esto. Bien, bueno, en cuanto a minería de datos, pues ya no voy a explicar esto, porque ya sabemos lo que es minería de datos, ¿no? Tratar de capturar tendencias, patrones. Pues hay mucha técnica de minería de datos, pero ya ven que ya se trabaja con tablas específicas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, incluso cuando voy a crear minería de datos, yo necesito extraer la tabla que me interesa. O sea, sin querer estoy haciendo un pequeño trabajo de extracción, transformación y carga de datos, ¿no? Sin querer. Sino que a veces lo hacemos manual y no nos damos cuenta. Entonces, realmente ya hemos manejado esos tipos de operaciones en otras materias, ¿no? Entonces, bueno, recordando cuando los almacenes de datos son ya algo más específico, como dice aquí, es un subconjunto del Data Warehouse, es lo que se conoce como Data Mart. Es algo más específico todavía, ¿no? Por eso dice que estos almacenes de datos más pequeños, llamados Data Mart, están enfocados a una área o a un grupo de usuarios específicos, ¿no? Eso es todo, ¿no? Básicamente eso es. Ujú. Y bien, entonces, una vez que hemos creado, les decía, pues estos almacenes temporales, perdón, no temporales, estos almacenes específicos, quiero decir, ¿no? Nos permite hacer consultas. Estas consultas es lo que se conoce, esta consulta a nivel estratégico para toma de decisiones, ujú, es lo que se conoce con lo que ustedes ven en el título, consultas o cubo de datos o lab, ¿sí? Entonces, estos diseños especiales de dimensiones que estamos hablando hace posible, pues, a la vez el diseño y a la vez las consultas especiales para tomar decisiones. Entonces, esa consulta me permite hacer lo que se conoce como un proceso de consulta llamado proceso analítico en línea, la famosa sigla OLAP. ¿Ok? Entonces, dice aquí, permite la búsqueda intencionada, o sea, es algo intencionado porque ya estoy yo siendo específico para obtener información, ¿no? De tal forma que me brinde, bueno, ya esto es un poquito ya de, digamos, es algo obvio, ¿no? Me permite una visión interna y externa, bueno, una visión global, ¿no? De lo que ocurre en un negocio, ¿no? Y siempre para la toma de decisiones, porque es un nivel estratégico, ya no es un nivel operativo, ¿no? Entonces, resaltar esas diferencias. Entonces, resulta que a ver, las transacciones están acá, ¿no? Las bases de datos que alguna vez nosotros estudiamos, por ejemplo, en cuarto nivel, no sé en qué nivel de una base de datos,
están aquí, lo que ustedes crearon, ¿no? Están en la base de datos que ustedes ya han hecho. Entonces, las consultas en este nivel es lo que se conoce como OLTP. Esto que ustedes ven acá. Sí, OLTP. ¿Ya? Vale, están por acá. Y OLTP significa lo que ustedes ven acá, el procesamiento de transacciones en línea. ¿Ok? Entonces, no confundir estas siglas OLTP, que son las consultas de SQL que también estoy seguro que ustedes han de haber hecho en los niveles, digamos, inferiores de estudio. Y por eso se habla de estas bases de datos que están en la tercera forma normal. Sí, espero que esto ustedes lo recuerden y no se olviden nunca de la materia de base de datos, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Y bueno, este es el nivel que ustedes ya pasaron. Entonces, avanzando un poco más, es lo que se extrae de estas bases de datos que ustedes han creado, qué sé yo, en cuarto semestre, por poner un ejemplo, ¿no? O en quinto, no sé, se va a extraer las tablas que me interesan. Las tablas que me interesan para ya nivel más alto, superior, estratégico, para consultas específicas. Esas consultas específicas van a ser unas consultas que se van a resolver más rápido. A este nivel me va a tomar, a veces, obviamente depende, me va a tomar mucho tiempo en responder una consulta que yo quiero hacer. Acá no. Como es algo específico, las consultas van a ser inmediatas. Me creerán que yo he visto consultas que se hacen a este nivel tan complejas que duran horas en responder, se quedan ahí como que las máquinas estuvieran colgadas, ¿sí? Pero eso es fácil de demostrar. Ustedes pueden hacer un simple programa, ¿no? Y ustedes van a entender de que a veces los programas, solo en ejecutarse, se demoran horas, ¿no? Hay programas que demoran horas, ¿ok? Igual con las consultas. Entonces, para evitar ese tiempo, es lo que se extraen las tablas que necesito, se hace esta base de datos pequeña, específica, y las consultas a esta base de datos específica es lo que se conoce como OLAP. Ese procesamiento el procesar esas consultas, ¿no? Es lo que se conoce como OLAP. El procesamiento analítico en línea, que está acá la sigla, ¿no? Entonces, no confundir la palabra OLAP con la palabra OLTP. Una cosa es el procesamiento a nivel transaccional y otra cosa es el procesamiento analítico. Recuerde que la palabra analítico sirve una especie como para analizar, para pronosticar las cosas, ¿no? Entonces, para tomar decisiones. No sé si estamos claros un poco todo esta terminología que hay que tener un poco claro. No es fácil, sino que a veces pues las personas no tienen claro y es importante, ¿no? Peor nosotros que estamos aquí involucrados en esta red de tecnología. ¿Ok? Uh-huh. Bien, sigamos a ver qué hora es. Uy, vuela el tiempo aquí, ¿no? En clase no se va tan rápido el tiempo, aquí vuela. Bueno, entonces recordando, porque son importantes estas siglas, por eso las dejo aquí, mi resumido, ¿no? No les mando a leer, aquí está ya resumido. Yo he leído por ustedes, ¿no? He resumido por ustedes, entonces recordar que esto es a nivel transaccional, por eso está relacionado, bueno, esto es lo que significa, OLTP significa esto de aquí, procesamiento transaccional en línea, sirven para los sistemas transaccionales, para la base de datos transaccionales. Esto es lo que ustedes ya pasaron, se sobreentienden, ¿no? A este nivel lo pasaron cuando estudiaron la materia base de datos, no sé si es base de datos 1, base de datos 2. En algunas universidades hay base de datos 1, base de datos 2, etcétera, ¿no? Hay base de datos 3, ¿sí? Bueno, eh, y ir aquí, pues si llega a un nivel más avanzado no significa más difícil, ¿no? Van a ver que es hasta más fácil. Acá está el trabajo duro, a nivel operativo. Digamos, como se dice, este es el trabajo que se hace con machete, ¿no? O sea, es más duro trabajar con machete, ¿m? Como se dice vulgarmente, ¿no? Mientras que acá es un nivel como más, desde un punto de vista más específico, ya está, ya la información ya viene acá limpia, ¿no? Entonces, acá pues se trabaja en cambio nomás con cuchara de plástico, ¿no? Como se dice. Bueno, entonces esto es OLAP y básicamente pues son almacenes de datos específicos, ¿sí?
Y bueno, y esto me permite las famosas soluciones en esta materia de inteligencia de negocio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más decimos. Forma muy rápida, muy concisa, ¿no? Porque hay muchas cosas que hablar. Bueno, sigue la idea, ¿no? La idea continúa para, entonces, básicamente, pues, hablando de la arquitectura de estos almacenes de datos, llamado Data Warehouse, ¿no? Entonces, la arquitectura sería así, ¿no? Viene la base de datos transaccional, viene un gestor de carga, o sea, gestor de carga aquí donde la operación es ETL, hay un gestor de almacenamiento, o sea, ¿qué están enseñados? Ni siquiera sé lo que están ustedes enseñados a usar, pero la mayoría, creo que algunos usan SQL Server, por ejemplo, ¿sí? No sé si alguien quiere, bueno, más adelante, si alguien quiere compartir, la mayoría usa SQL Server, eh, otros usan Oracle, bueno, el motor de base de datos que ustedes decían, ¿no? Oracle. Otros usan PostgreSQL, etcétera, ¿no? ¿Sí? Otros usan MariaDB, ¿no? Otra usa MySQL, etcétera. ¿Ok? Entonces, este gestor de almacenamiento es necesario porque yo tengo que crear un espacio de base de datos para traer los datos acá, pues, ¿no? Almacenarlos nuevamente, ¿no? Y listo, estamos listos para las consultas. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Mm? Bien, a propósito, esto de TL, por ejemplo, no sé si está bien, están enseñados, por ejemplo, a manejar la famosa herramienta de Microsoft, ¿cómo se llama? Visual Studio. Microsoft Visual Studio, no sé. Por ejemplo, en Microsoft Visual Studio, ahí ustedes crean un proyecto y ahí le aparece pues herramientas justamente que sirve para conectarse. Eso es un ETL, ¿no? Para conectarse, para transformar los datos y luego herramientas para guardar. Se conecta a la base de datos con esas conexiones de base de datos y la cargan, ¿no? Entonces pueden utilizar Microsoft Visual Studio, por ejemplo. No sé si están enseñados también esa herramienta. Está bien, mire. Ahí entraría todo eso que ustedes pues han aprendido, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, nuevamente la idea de la arquitectura de los almacenes de datos. Entonces recuerden, ¿no? Esta operación es importantísima, la famosa operación llamada ETL. Aquí está. Extracción. Aquí la T dice elaboración, pero una mala traducción. Aquí mejor, más chévere traducirlo como transformación, ¿no? Transformación y carga. Entonces, esto lo hace una herramienta y acá están los archivos y se lo guarda en una base de datos específico para eso, ¿no? Ajá. Miren, siguen el mismo gráfico. Entonces, en cualquier libro que uno consulte sobre Data Warehouse, le van a dar este esquema que estamos explicando. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bien, entonces vamos ya a entrar un poquito de diseño, ya para de pronto ver si finalizamos con la idea. ¿Cómo se diseñan entonces estos almacenes? Entonces resulta que usted está enseñado o ya sabe hacer un modelo de entidad de relación. Esto a nivel transaccional, ¿sí estamos? Entonces, recuerden, partimos de que ya existe, para no perder el tiempo, que ya existe una base de datos creada. Y ustedes ya han creado base de datos. Lo tienen en un lugar por ahí, ¿no? Y lo que hago aquí, cada uno de ustedes saben de estas figuritas es una tabla, ¿no? ¿Sí? Son tablas y estas líneas de acá son relaciones, de uno a mucho, de mucho a uno, etcétera, ¿no? Eso pues ya pasamos, ¿no? No vamos a recordar eso, ¿sí o no? Entonces, de estas, yo selecciono, por ejemplo, esta tabla, qué sé yo, la tabla producto, la tabla sucursal o región, la tabla fecha, y la pongo acá. Y, por ejemplo, acá está la tabla fecha o tiempo. Entonces, esas son dimensiones. Supongamos que acá tenga la tabla producto la extraigo y la pongo acá. O sea, ¿qué es eso de poner ahí? Lo que yo digo es que aquí crea una tabla de datos vacíos, digamos así, ¿no? Como se crea una base de datos con espacio vacío, creo una tabla vacía también y lo que hago es extraer los datos de aquí y lo lleno acá, ¿ya? Esa es, digamos, la operación que se hace. Entonces, estas tablas de aquí se conocen como dimensiones. Las tablas, ¿sí ven? Como que dan la vuelta. Estas son dimensiones, ¿no?
sea, esa es la operación que se hace. Por eso se conoce como multidimensional, un modelo multidimensional. Y aquí ya no nos preocupamos, les decía yo, de la primera, segunda o tercera forma normal, porque todas estas dimensiones de aquí, por decirlo así, de una manera tan tosca, siempre serán la relación de uno a mucho, a una tabla central, que me interesa. Esto es lo que a mí me interesa. Entonces, esta tabla central se conoce como hecho. En inglés, hecho se conoce como fact. Se escribe F-A-C-T, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que se hace en cualquier motor en cualquier motor de base de datos que usted esté enseñado a realizar, a trabajar. Por ejemplo, si usted está enseñado con Microsoft SQL Server, ¿sí? Usted crea este espacio. Por lo general, la herramienta de Microsoft es típico, ¿no? Clic derecho, usted pone el nombre de la nueva base de datos y ya está la base de datos creada. Entonces, otro clic para crear estas tablas, los nombres de las tablas, con sus columnas y todo eso, ¿no? Y lo que hace es conectarse, cada una de estas tablas, la paciencia de conectarse con la tabla a nivel transaccional que me interesa. O pueden conectarse a dos tablas al mismo tiempo, ¿no? Porque la información puede estar en dos o más tablas y si ven, ustedes extraen acá. Y hacemos la consulta acá y obviamente esa consulta va a ser rapidísima, ¿ya? Entonces ahí usted pone en práctica, pues bueno, lo que alguna vez ya, la herramienta que la ha usado, ¿no? Sí estamos. Ujú. Entonces así se forma este modelo. El modelo más conocido es este esquema. Este esquema de aquí es el más conocido llamado esquema estrella, ¿no? Hay otros que ya voy a colocar ejemplo. Entonces hacemos consulta y este esquema también es lo que se conoce también a la final como un cubo lab. Este almacén de datos, a la final todo como que se traslapan los conceptos, ¿no? Este almacén de datos también es un data mart, un data warehouse. Es que depende del volumen, ahí ya va cambiando como los nombres, ¿no? Un data mart. Y sirve para hacer unas preguntas, consultas, que se conoce como cubo o lab. ¿Ok? Sí, eso es la idea para ver lo que vamos a hacer, ¿no? Mm, A ver, ¿cómo contestamos? Uy, vamos a... Entonces vamos a colocar un ejemplo para terminar esto de diseño. Bueno, entonces la teoría que me interesa, entonces aquí, vamos a leer esto de aquí, ¿no? Para la representación de la información se usa el análisis multidimensional. Es lo que ya estaba mencionando. Multidimensión significa las tablas esas, ¿no? Que me interesa. Donde por cada tema, miren, por cada tema, si se dan cuenta, vamos desarrollando esto, se define una tabla central llamada hechos, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos acá, ¿no? Aquí está la tabla de hechos. Ese es mi tema central, lo que yo deseo responder. Eso es lo que dice aquí la teoría. Esa es la tabla FAT. Y varias tablas satélites llamadas dimensiones. Voy a retroceder. Estas son las dimensiones, las tablitas que he extraído de la base de datos transaccional, ¿no? Y las pongo acá y las relaciono con la... ¿Cómo se relaciona? Bueno, recordemos que en cada tabla de esta ustedes tienen una clave primaria. Por lo general se conoce como primary key, ¿no? PK, PK. ¿Sí o no? Eh, Esto conoce más que yo, estoy seguro, ¿no? Cada tabla de esto tiene una clave primaria. Entonces, para hacer esta relación, ustedes saben que esta clave primaria baja acá o se relaciona con un campo de acá, ¿sí o no? Y el momento que baja acá, este campo, ¿con qué nombre toma? Como clave foránea, ¿no? Foreign key, ¿sí o no? Como ya es foránea, sí. Gracias, muy bien. Sí, estamos hablando el mismo idioma. Perfecto. Eso es lo bonito de que ustedes ya conocen, pues ya vienen con un conocimiento en la materia de base de datos, ¿no? Listo, entonces, perfecto. Entonces, ahora, el problema es cómo lo han hecho, ya eso ya no me meto, porque algunos yo no sé, habrán manejado SQL Server, vuelvo y repito, con Microsoft es fácil porque por lo general la herramienta de Microsoft, usted con el clic, con el mouse, usted viene y arrastra. Otro, en mi tiempo, nos sacábamos, como quien dice, por hacer un chiste, ¿no? Nos sacábamos la gota gorda, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque todo era puro SQL, ¿no? Y usted relacione esto en SQL, hágalo clave primaria, luego esto en SQL con... Bueno, no había esas herramientas que ustedes tienen, ahora todo es con el ratón, el mouse y listo, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué recordar eso?
esas amanecidas que a veces uno se hacía en estas cosas, ¿no? Bueno, entonces sigamos, ¿no? Eso es lo que dice la teoría acá, ya dimensiones y hechos. Entonces, miren, esta es, digamos, ya para allá va nuestro diseño. Entonces, lo que ya hemos explicado en las tablas dimensionales y la tabla de hecho, hay una asociación de 1 a n, ya lo hemos explicado, ¿sí o no? Y bueno, este modelo que ya hemos explicado dice forma de estrella, ¿ya? Y también se conoce como cubo o lab. Entonces, ven que, si ustedes ven, aquí no vemos un cubo, ven, es unas tablas en el plano, ¿no? Sino que gráficamente se representa como cubo, a eso es a lo que yo me refería, ¿no? Ok, bueno. ¿Qué más? Entonces, hablemos un poco más para tener específico, bueno, pero ¿qué son hechos y qué son dimensiones? Ya lo hemos explicado, pero seamos más específicos. Por ejemplo, supongamos, depende del negocio, supongamos que me interesa eh, analizar las ventas, depende del negocio, ¿no? Una consulta médica, los vuelos de un transporte. Entonces, esos son hechos que constituyen pues un objeto de análisis. O sea, eso ya depende de lo que uno vaya a analizar, pues, ¿no? Entonces, los hechos son los objetos de análisis. Eso va a ir en el centro, ¿ok? Y es una tabla, recuerden, es una tabla, como ustedes ya están enseñando, una tabla tiene campos o atributos, ¿sí? Y, y obviamente tiene filas, que eso se carga de las transacciones, ¿no? De las bases de datos transaccionales. Y luego tenemos otras tablas, como ya lo hemos explicado, llamado dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? A ver, un concepto dice aquí. Establecen el contexto que permite analizar los hechos. Entonces, digamos que establece el contexto. ¿Qué significa el contexto? El punto de vista. O sea, por ejemplo, yo necesito ver las ventas. Si ve, el hecho son las ventas, pero ¿desde qué punto de vista? Esa es una dimensión. Usted dirá, yo me interesa la venta que he tenido, por ejemplo, supongamos que ustedes son dueños de una cadena de restaurante y tiene un restaurante aquí en Manabí y tiene otro restaurante, qué sé yo, en La Tacunga. Entonces, usted necesita ver las ventas en la dimensión región costa y región sierra. Entonces, la dimensión le establece el contexto o punto de vista, ¿sí ven? Entonces, por eso le digo que una de la tabla de dimensión, por lo general, siempre es el tiempo, siempre es la región o la ciudad, la ubicación, como quieran llamarlo, ¿no? Esas son dimensiones que siempre van a aparecer, son tablitas que más que seguro que aparecerán, ¿no? ¿Ok? Entonces establece las dimensiones son el contexto, el punto de vista que permite analizar los hechos desde distintas perspectivas, obviamente, ¿no? Desde el punto de vista de la costa, de la sierra, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Determina la granularidad, o sea, granularidad significa, pues, la especificación de algo, ¿no? Como que estamos haciendo granos, o sea, más pequeños, ¿no? O sea, más detallado, eso, ¿no? Determina entonces el detalle, la granularidad. Ah, aquí está, ¿no? O nivel de detalle, ¿ves? Justo estaba aquí. Al que requieren las métricas. ¿Qué es eso de métricas? Bueno, vamos a retroceder un poquito. Resulta que esta tabla de fact o hecho, ¿sí? Obviamente tiene aquí, van a tener campos, la mayoría son claves foráneas, como ustedes lo han dicho muy bien, son foreign key, ¿no? FK. Pero pueden tener aquí ciertos indicadores, por ejemplo, las ventas totales, ¿no? Ventas totales. Estos son indicadores, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Son operaciones matemáticas, incluso para que se entienda algo más. Por ejemplo, la suma, una venta total es una simple suma. Entonces, estos campos que aparecen aquí, esto es lo que se conoce como un indicador. Es algo específico, ¿ya? A eso se refiere con indicadores, pero todo esto está dentro de la tabla de hecho, ¿no? Los indicadores tienen que ir en la tabla de hecho, ¿no? Entonces, para hacer un buen diseño de esto, pues hay que tener claro lo que estamos hablando, ¿no? Si no tenemos claro lo que estamos hablando, pues no podemos diseñar bien las cosas, ¿no? Entonces, a esto se refiere con que determina el detalle de los indicadores, o sea, las métricas que me interesa analizar. Por ejemplo, entre los indicadores podríamos estar hablando, si estamos hablando de una empresa de transporte, los números de viajes realizados, por ejemplo, ¿no? O números de pasajeros transportados. Entonces, sí se dan cuenta que son cantidades, miren, números, o sea, estamos como diciendo suma, una cantidad, ¿no? Mire, valores recaudados es otra cantidad. Son cantidades, es algo específico, son operaciones específicas.
Eso es un indicador. Entonces, si yo deseo calcular algo de eso, eh, eso de alguna manera tiene que estar dentro de la tabla de hechos, ¿no? Entonces, esos son indicadores, ¿no? Bien. Ujú. Y obviamente estos indicadores, pues, tienen que ver, van a salir la información de las dimensiones, ¿no? De las otras tablas, ¿no? Ujú. Puede ser por mes, los indicadores pueden ser la suma, por ejemplo, los valores recaudados en un año, ¿sí? Son un indicador específico. Y el año es el punto de vista, el año es una dimensión, ¿no? ¿Sí? Se mezclan los valores. Bueno, entonces, aquí otra vez un ejemplo más, a ver, específico. Tenemos aquí los hechos para que se entienda. Entonces, lo que yo decía, bueno, aquí no se me vaya a confundir. Bueno, aquí dice PK, pero realmente debería ser F, la F, no foreign key. Pero lo que quiere decir este gráfico es que este PK1 usted lo ha traído para acá. Bueno, ya se sobreentiende, ¿no? Y se convierte en un foreign key, ¿no? Sí, en una clave foránea. No por si acaso, ¿no? Ya lo sobreentiende, ¿no? Entonces, y como ven, una dimensión es el tiempo. Eso es de ley, ¿no? Más que seguro que sí. Puede ser la otra dimensión, la región, donde están las sucursales, etcétera. Entonces, una vez que se han aquí relacionado todas las claves primarias de las dimensiones, acá aparecen los indicadores, ¿no? Algo específico, ¿sí? Una columna específica para algún valor específico, como la suma de las ventas, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, y esto es lo que se conoce también el esquema que se llama estrella, ¿no? Este tipo de relación, donde tenemos, ¿por qué se llama estrella? Porque hay una tabla central y las dimensiones están alrededor, ¿no? De la tabla, ¿sí? Están, como dice, orbitando, como, como la luna, ¿no? Cuando da la vuelta a la Tierra, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de las dimensiones para tener claro? Siempre es bueno que ustedes lean estos conceptos. Aquí lo estamos explicando un poco rápido para no ser muy cansoso, ¿no? A través de este medio. Pero aquí está, lo he colocado lo más claro. La dimensión, dice, es un conjunto compuesto por elementos individuales, atributos, que se estructura de forma jerárquica. Bueno, son esas tablas que ustedes, que uno extrae de las bases de datos transaccionales, ¿no? Y bueno, y son tablas, ¿no? Las dimensiones son tablas. Bueno, aquí le ponen ejemplo de que los atributos típicos, o sea, las columnas de una tabla llamada dimensión, por ejemplo, puede ser producto. ¿Cuáles son los atributos típicos de una tabla producto? El nombre, la categoría, la línea. Bueno, creo que está de más esto, ¿no? Ujú. Pero aquí ustedes pueden ver, no sé si se aprecia un gráfico donde me interesa en la tabla de hecho las ventas que se tienen en un negocio, ¿no? Entonces, como ven, aquí esta primera parte son todas las claves que sean las claves foráneas, ¿no? Como ya lo hemos explicado, que se extraen de acá, ¿no? De las tablas de dimensión. Recuerden, esta tabla de dónde aparecen, no aparecen por arte de magia. Esta tabla ya son extraídas de la base de datos que ya existe a nivel transaccional. Repito, aquí no es que estamos creando desde cero, como cuando usted aprendió a hacer desde base de datos, no. Eso que quede claro, ¿no? Estamos ya a un nivel un poco más avanzado. Y eso, entonces, por ejemplo, ¿qué dimensiones? Mire, otra vez el tiempo siempre va a aparecer, ¿no? Entonces, si me interesa información sobre las ventas de productos, entonces yo tengo que rodearme de la dimensión tiempo o del punto de vista, ¿no? Del tiempo, obviamente en sí, de lo que son los productos, ¿no? La información del producto en sí, de la región del almacén, ¿no? Sí. Por ejemplo, otro, desde el punto de vista, el cliente. Esa es otra dimensión, ¿no? Entonces, gracias a esta información, yo la reúno y puedo hacer consultas de ventas. Y por acá están dos indicadores. Miren, por ejemplo, dice las unidades. El indicador de unidad es porque para ver cuántas unidades se ha vendido y para sacar los totales, ¿no? Los totales. ¿Ok? Eh, vamos a ver ya para... a ver, y bueno, aquí tienen ustedes, entonces no se olviden el esquema que se llama estrella. Por lo general las dimensiones, si ustedes ven lo que ya hemos explicado, acá estaba más claro, cliente, almacén, fecha, el tiempo. Esto siempre serán las dimensiones que nos interesa en la mayoría de los negocios, ¿no?
Ajá. Entonces, miren que uno lo que hace es esto, lo que uno modela, ¿no? O sea, en ningún momento creo que nuestra cabeza esto lo ve como un cubo, ¿sí o no? Pero en realidad, para una explicación, por eso que se presenta este gráfico de acá. Entonces, esto se hace acá pues como manera didáctica para que se entienda, ¿no? Que es lo que se quiere hacer, es cruzar información, ¿sí? Este esquema de aquí me permite cruzar esta información, ¿para qué? Para obtener medidas, eso se llama measures, medidas, ¿no? Ujú. Bueno, entonces este esquema se llama estrella, no se olviden, pero resulta que hay otro esquema, por ejemplo, así muy rápidamente, este esquema de aquí se llama copo de nieve o snowflake. ¿Por qué copo de nieve? Porque es como un copito, como, bueno, nosotros no tenemos nieve acá, ¿no? Nosotros tenemos acá en invierno, ¿qué tenemos? El lodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los niños juegan, les gustan hacer esas bolitas de lodo, ¿no? Más grande, lo mismo acá. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en vez de ser copo de nieve acá en nuestra región, debería ser, ¿cómo sería? Como copo de lodo. Bueno, suena un poco feo, pero para que se entienda. Entonces, ¿por qué? Porque se va como anidando las tablas, ¿no? Esta tabla de acá, mire, está con otra relacionada, esta dimensión de aquí, esta tabla ya, una dimensión está relacionada con otra tabla, otra dimensión, ¿no? Pero bueno, esto ya es algo más complejo, ¿no? Sí, entonces por eso le llama, es un esquema de copo de nieve. Bueno, ¿sí? Otro esquema constelación, así se llama el nombre, como que fuera un universo, una estrella, ¿no? Como ustedes ven, ya las dimensiones ya se relacionan a veces unas con otras, bueno, se saca aparte otras cosas, como que fuera otra tabla de hechos, ¿no? Pero ya, obviamente, esto es para más, la cosa más compleja, ¿no? Entonces, solamente estamos viendo acá los diferentes esquemas, ¿no? Obviamente, para nosotros nos interesa acá el esquema fácil llamado estrella, ¿ok? A ver. Entonces, gracias a estos esquemas, repito, nos permiten hacer los famosos cubos, los cubos OLAP, y vamos nosotros a hacer, bueno, vamos a pasar esto, ya aquí creo que hemos explicado demasiado, no voy a explicar más esto. Sobre las ventajas de los cubos de información, obviamente la facilidad de uso y la rapidez de respuesta, ya lo hemos explicado. Los inconvenientes son poco ya ahora, ¿no? Con las tecnologías que obviamente habrán inconvenientes eh, sobre todo de los datos, pero bueno, ese es el trabajo de transformar los datos, ¿no? Bueno, vamos a seguir esto. Entonces yo le decía, para los que les gusta manejar la herramienta de Microsoft, la herramienta de Microsoft, si ustedes están enseñados, pues no sé, de pronto si alguien quiere explicar algo, le cedemos el espacio al micrófono, ¿no? La idea es que ustedes tienen, repito, los datos, por ejemplo, en Excel, para que se entienda. Hacemos un proceso de ETL. Este proceso de ETL es lo que yo le decía, lo pueden hacer en Visual Studio. No sé, pues si ustedes ahí ya me comentan las experiencias que han tenido, ¿no? Lo pueden hacer en Visual Studio. Y en Visual Studio hay digamos, herramienta que se conoce, acá abajo está como SSIS, o sea, SIS. ¿Qué es SIS? Es SQL Server Integration Services, ¿no? O sea, algo así en español sería como servicio de integración de Microsoft SQL Server, ¿no? Sería en español, ¿no? Entonces, entonces esto me permite pues conectarme y la, guardar los datos que me he conectado, extraerlos, ¿no? Y los guardo en una base de datos también especial, ¿no? Es lo que hemos ya... Y una vez teniendo aquí, ya puedo hacer las consultas especiales, las consultas OLAP. Y eso se hace con otra herramienta, eso un poquito feo de Microsoft, que sí que tiene herramienta para cada cosa, ¿no? No se pierden esos mundos de herramientas, ¿no? Bueno, y este se llama como SAS o SQL Server Analysis Services, ¿no? Servicios de análisis de SQL Server, ¿no? Entonces, para cada cosa ahí tiene sus cosas. Bueno, eso rápidamente, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué más? Ahí, rápido, ya lo último. Bueno, miren que también, así como hay las consultas OLAP a nivel
alto, de la jerarquía alto. También hay a nivel, digamos, bajo, por eso le llaman también roll-up, o sea, las transacciones, pero con base de datos relacionales. Bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿no? No vamos a con... Bien, entonces miren un ejemplo de una consulta, más o menos para que ya vayamos aterrizando, ¿no? Para los que les gustan SQL, ¿no? Entonces imagínense que a mí me digan esta consulta de aquí, ¿no? ¿De dónde dice? Esto, ¿no? Me interesa ejecutar una consulta para obtener el total de ventas, las ventas actuales, ¿sí? Por cliente en el año 2023. ¿Ok? Entonces, esta consulta puede ser compleja a nivel transaccional, puede ser muy compleja, ¿no? Sí, pero gracias a que hemos hecho un almacén especial de datos, una base de datos, digamos, especial, hemos construido aquí. Entonces, teniendo ya estas tablas, es fácil. Acá está la respuesta a esa consulta en formato SQL, ¿no? Bueno, ustedes recuerdan, ¿no? Se hace select, cliente, sumamos el campo que me interesa y de la tabla de hechos, de la tabla de ventas, fíjense, aquí está. Bueno, colocamos donde el año es 2000 y agrupado por clientes, ¿no? Entonces, esto a nivel transaccional realmente es complejo hacer estos tipos de consultas, ¿no? Sí, entonces, digamos que ya un ejemplo un poquito más específico para que ustedes se den tengamos la idea todos, ¿no? De la importancia de esto. Esto es lo famoso, la cosa, los almacenamientos especiales llamados data warehouse, para eso me sirve. Repito, algo más pequeño, los data marts, ¿ya? No sé si vamos con la idea, ¿no? ¿Ok? Y bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Pongamos ejemplo. Y con eso terminamos la clase de hoy, ¿ok? Eh, Vamos a colocar un ejemplo para terminar la clase de hoy, no quedarnos picados, ¿no? Vamos a nosotros a crear un diseño para este problema. Le he denominado problema películas. Yo no sé si está bien escrito filmes. Creo que debería decir films, sin la E, ¿no? En inglés. Bueno, pero el problema se llama películas, digámoslo en español, ¿ok? Entonces la idea es que vamos a partir de una base de datos que ya existe, que se llame películas. Y vamos a crear un modelo de almacenamiento, ¿no? Un pequeño data mart, ¿sí? Un pequeño data mart para hacer unas consultas que yo les voy a colocar aquí, ¿sí? Que me interesa justamente responder, ¿ok? Entonces partimos de que ya existe a nivel transaccional esta base de datos. Esta base de datos ya existe y está en algún lugar para las transacciones. Miren, bien compleja, ¿no? Como les digo, estoy seguro que ustedes ya han hecho esto en materias de base de datos, muchas tablas, ¿se dan cuenta? Ya, pero ese campo es de la materia de base de datos. Ahí no vamos nosotros a recordar eso que ya hemos hecho, ¿sí o no? Porque no hay tiempo, ¿no? Si ya sabemos qué significa estos tipos de modelo entidad-relación, ¿no? ¿Ok? Hay punto de vista lógico y punto de vista físico, etcétera. Entonces, miren el esquema transaccional, es lo que ustedes ven aquí. Entonces, de este esquema, yo tengo ya los datos ahí. Necesito consultar lo siguiente. Vamos a ver si las preguntas están acá. Necesito consultar esto, mire. Eh, Estas preguntas que ustedes ven. Yo necesito consultar, por ejemplo, el total de películas producidas, dice en España, bueno, en cualquier país, por cada trimestre de 2014. Miren, es típica pregunta que le piden en cualquier negocio, ¿sí? Entonces, estos tipos de consultas, trabajar directamente con esas tablas, puede ser complejo, ¿no? Puede ser complejo. Y aquí hay otra pregunta. El financiamiento invertidas en películas de género terror. El género de una película puede ser terror, otra puede ser suspenso, etcétera, ¿no? Los géneros, ¿no? ¿Ok? Por cada año, etcétera, ¿no? Por acá, total de adaptaciones realizadas por cada tipo de película y tipo de guión. Guión significa si es una película adaptada o es una película original, ¿no? O sea, el guión, o sea, la historia de la película, ¿no? Lo que está, la historia, el libro de la película, ¿no? Y así, ustedes ven, hay consultas ahí, pero lo que yo quiero es trabajar aquí con nosotros, queremos trabajar, es que queremos diseñar un almacenamiento de datos
De tal forma que nosotros de aquí, el ejercicio es que de aquí nosotros identifiquemos, bueno, de esta consulta, ¿cuál es la dimensión que me ayuda a responder esto? ¿Cuáles son las dimensiones, perdón? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuál será el hecho? ¿Cuáles serán los indicadores? Eso es lo que yo quiero responder. Ese es el ejercicio para diseñar bien, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, acá está más especificado. Miren, si vamos a identificar, repito, necesitamos identificar los hechos, las dimensiones, ¿sí o no? El hecho es lo que está en la tabla central, las dimensiones son las tablas que van alrededor, y los indicadores son las cantidades específicas que van dentro de los hechos, ¿no? Los campos específicos dentro de los hechos, ¿sí o no? Entonces, al analizar lo que me piden, la consulta que me piden la primera consulta o reporte, me piden el total de películas producidas en este país por cada trimestre. ¿Estamos? Entonces, fíjense que resaltamos la palabra total de película. Entonces, el total, todos estamos de acuerdo que es un número, una suma. Entonces, automáticamente, el total de película es lo que se conoce como un indicador. Entonces, uno va sacando aparte, ya, aquí tengo un indicador. ¿Sí? Entonces, uno tiene que identificar eso para hacer un buen diseño, ¿no? Entonces, tenemos un indicador. Miren por acá, el financiamiento. Financiamiento invertido. Lo invertido significa la plata, digamos así, que uno ha puesto, ¿no? Para que salga adelante el negocio, en este caso la película. Entonces, esto también es un número. Entonces, son indicadores. Este es otro indicador. Entonces, esto debería ir, ya sé que debe ir dentro de ese campo indicador, tanto el total o el financiamiento, tiene que ir en la tabla hecho, ¿no? Como campo. O sea, yo lo voy diseñando. Ok, esa es la idea. Acá hay otro, el total de adaptaciones realizadas, ¿no? Bueno, son lenguajes de la empresa de películas, ¿no? Total de adaptaciones, total es otro indicador. Fíjense que son puro, da la idea de sumar, total, como sinónimo. ¿Estamos? Esos son indicadores. Entonces, yo les puedo poner a ustedes una consulta, sí o no, y ustedes ya tienen la capacidad de decir, bueno, en una consulta ustedes identifican los indicadores. ¿Sí estamos? Ese es lo que quiero trabajar el día de, bueno, lo que queríamos trabajar el día de hoy, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Indicadores está. Luego tenemos vamos con las dimensiones, que es más rápido, las dimensiones. Fíjense que también lo pongo con color, ¿no? Entonces, las dimensiones, repito, son los puntos de vista que me permiten contestar justamente a los indicadores. Entonces, si me dice el total de películas, pero me dice producida en España, entonces fíjense que la región, lo que yo le decía, en este caso el país, esta es una dimensión desde el punto de vista de esta ciudad. Y el tiempo siempre es una dimensión. Miren, por eso le digo que es difícil que no salga el tiempo. Aquí hay trimestre y en 2014. Estas son dimensiones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son tablas de tiempo que debería estar alrededor, ¿sí? Alrededor, ¿no? ¿Ok? Entonces ya me da la idea de qué información, de qué tabla yo necesito extraer de mi modelo entidad-relación. Y ya tengo a nivel transaccional. ¿Sí me hago explicar? Y, y creo que en la primera consulta no aparece ninguna dimensión más, ¿no? Creo que nada más, ¿no? Y ahora, igual, bueno, para explicar, la segunda consulta por tiempo, por ejemplo, miren, acá qué dimensión, otra vez el tiempo, fíjense, de una dimensión es el tiempo. Y otra dimensión sería en este negocio que estamos hablando de las películas, el género de la película, ¿no? En este caso, me interesan las películas de terror. Entonces, son puntos de vista que me ayudan a resumir la consulta. Sí, ese es el género, ¿no? Terror, me dice aquí la consulta. Por acá, bueno, total es un indicador. ¿Y con respecto a qué dimensión? Otra vez, década, el año. Estos son dimensiones. Década significa 10 años, ¿no? Es un tiempo. El tipo de guión es otra dimensión. Sí, guión significa, o sea, si una película es tipo de guión, si una película es adaptada, sí, o es original, sí, o es original, ¿no? Hay películas adaptadas y original, sí, o sea, si lo escribieron, la misma empresa escribió la historia de la película, perdón, es original, la escribió la empresa, o es adaptada, por ejemplo, que es adaptada
supongamos, para que se entienda, una película que se llama La Guerra de los Mundos, y esa es adaptada de una novela que se llama así, ¿no? La Guerra de los Mundos. Bueno, más o menos, para que se entienda. ¿Ok? Y tipo de film significa si es cortometraje o largometraje, o sea, si es una película que dura, qué sé yo, unos 20 minutos, cortometraje, ¿no? O las películas de los cines que más o menos dura 2 horas, el largometraje, ¿no? Tipo de film. ¿Ok? Listo. Entonces, fíjense, esas son las dimensiones. ¿Sí ven? Entonces, esas son tablas que yo tengo que extraer de mi base de datos transaccional, ¿no? Y los hechos, obviamente, los hechos, pues es el objeto de estudio. En este caso, pues el objeto aquí está clarísimo que son las películas, ¿no? Mi tabla película es el hecho, ¿no? Lo que está subrayado, películas y total de actuaciones por cada, bueno, film o película es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el hecho, pues es lo que es el objeto de estudio de esto, ¿no? Estamos hablando de las películas, ¿sí? Entonces, una vez analizado esto, eh, bueno, antes de pasar al esquema, entonces recordemos, los hechos pueden ser películas, perdón, son las películas, ¿no? Los indicadores son todo lo que tenga que ver con cantidades, ya lo hemos explicado, ¿sí? Y las dimensiones, pues lo que me ayuda a ver las perspectivas del análisis. Entonces ven que puede ser el país, el tiempo siempre será una dimensión. El país también siempre será una dimensión, lo que es la región, el país, ¿cómo le llaman también? Sucursal, ¿ok? Depende del negocio, ¿no? Y las categorías, las clases de las cosas. En este caso estamos hablando clases de film, clase de película, clase de guión, ¿sí? Clase de film, recuerden que es el tiempo, o sea, si es cortometraje, largometraje, guión, si es adaptado, si es original. La década es un tiempo. Entonces, como ven, hay dimensiones que se pueden agrupar, que se derriban, porque, por ejemplo, en una base transaccional, a lo mejor usted no encuentra de que está la década. Usted dice, bueno, ¿y esta información de dónde la saco si no está en la base transaccional? Pero obviamente ahí usted es un poco astuto y usted dice, no, pero si me dan el año sí ha de estar en la base de datos transaccional, yo obtengo la década. Entonces ahí ya vienen unas operaciones de astucia de cada persona que va a hacer obtener la información que necesita, ¿sí o no? Y así, ¿no? Puede que el trimestre, por ejemplo, no esté en mi base de datos transaccional, pero ¿de dónde podemos obtener el trimestre? También de la fecha. La fecha sí tiene que estar de ley guardada en, en una base de datos transaccional, si vamos a explicar, ¿no? Entonces, por eso tenemos, como dice aquí el título, jerarquía de dimensiones. Entonces, por ejemplo, si en su base de datos transaccional, vamos a suponer, está guardada la fecha de estreno que se lanzó la película, ¿sí? La fecha de estreno que se lanzó, por ejemplo, en los cines de Manta se estrenó la película, no sé, bueno, no se me ocurre ahorita el nombre de una película, Tiburón 3, no sé. Listo, esa fecha de estreno, con esa fecha, basta que me den la fecha para yo obtener, ¿qué puedo extraer de la fecha? Puedo obtener el mes, puedo obtener el año, ¿sí o no? La extraigo. Puedo obtener el trimestre y puedo obtener la década, puedo obtener el siglo, etcétera, ¿no? ¿Sí o no? Es un poquito de astucia ahí, ¿no? E igualmente, del país, si me pregunta, yo puedo obtener el continente. Si a mí me dice que eso se estrenó no en Manta, ya de Manta ya sé que está en Manabí, que está en Ecuador y que pertenece a América del Sur. ¿Sí o no? Entonces, ya, bueno, ya son cosas que es para hablar bastantísimo de esto, ¿no? Entonces, ahí jerarquía de dimensiones que uno podemos agrupar y por fin llegamos a nuestro diseño. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta a nuestro problema es esto de esquema que ustedes ven aquí, ¿no? Películas producidas sería mi hecho. Creo que hay más adelante una. Ahí está más chévere, creo, ¿no? Voy a presentar lo que está acá para que se entienda. Recuerden, voy a retroceder rápidamente. Recuerden que partimos de esto, no partimos desde cero. Esto ya tiene que estar a nivel transaccional, ¿sí o no? Nosotros ya a este nivel no vamos a crear esto. Esto ya, ustedes, digamos, nosotros ya lo creamos en nivel pasado, del semestre pasado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, lo que hago es traer las tablas que me interesan, después de hacer todo el análisis que hemos hecho, ¿no? Después de hacer este análisis, ¿sí?
y obtenemos de respuesta esto de aquí. Esa es mi respuesta final. Ya, listo. Entonces, ¿qué vemos ahí rápidamente? La tabla hecho, lo que ya hemos explicado. Y con todos los campos, en este caso foráneos, estos campos foráneos, recuerden, sale de las dimensiones, ¿no? Entonces, las dimensiones son, por ejemplo, una dimensión fecha, o la tabla, ¿no? Fecha de estreno, la dimensión país, son dimensiones, ¿no? La dimensión género, todo esto, ¿dónde salió? De analizar los requerimientos que me solicitaron, las consultas que me solicitaron. No sale de la nada, ¿no? Ya lo he explicado, el tipo de fin. ¿Ok? Entonces, por eso ya se dan cuenta un poco la importancia del análisis. Por eso es que, bueno, se ha hablado bastante el día de hoy, ¿no? Pero para llegar a esta respuesta, que se entienda. Ujú. Y gracias a esto, pues, tenemos nuestra tabla, a ver, bueno, nuestra tabla central, que se llama películas en sí, ¿no? Las películas producidas. Y como ven, la primera parte de la tabla central son puras claves foráneas, ¿no? Que ustedes saben que se mudan acá, ¿no? Bueno, y acá están nuestros indicadores. ¿Ven los totales? ¿Sí? Entonces tenemos el total de películas, el total de financiamiento, lo que me pedían, y un total de adaptaciones. Estos ya son totales, o sea, son campos que se obtienen, ¿no? De hacer alguna operación, algo específico. Entonces, miren, que si yo hago una consulta, ustedes me van a decir que hacer una consulta aquí va a ser algo concreto, va a ser algo rápido. Son pocas tablas lo que se maneja. Y si yo hago la misma consulta a nivel transaccional, a lo mejor tengo que unir 2 o 3 tablas para responder acá que es más rápido, ¿no? Si me explico la importancia de esto. Ok, bueno, entonces nada más. Otro ejemplo, si a alguien le interesa, y el último ejemplo ya para terminar, ya decía, sobre la información de matrículas en la universidad, por ejemplo, es algo que en nuestro mundo, supongamos asimismo, esta es nuestra base de datos transaccional, aunque bueno, esta en sí ya está pequeña. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué voy a hacer tanto trabajo si puedo trabajar aquí? Pero la idea es que ustedes imagínense que la vida real pues son muchas tablas, ¿no? Aquí como son ejemplos didácticos, ejemplos de clase, por eso se presentan en ejemplos pequeños, si no, no hacemos lío aquí, ¿no? Entonces la idea es que aquí ustedes tienen una base de datos compleja, aunque la vista pues diga que no es, pero la idea es eso, ¿no? Y así mismo nos presentan consultas que queremos nosotros responder, sí. Entonces ustedes pueden leer ya con tranquilidad para no alargar esto. ¿Y qué más hacemos aquí? Entonces comenzamos nosotros a hacer el análisis para ver cuáles son los indicadores. Todo lo que son total son indicadores, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, total de, costo de, o costo promedio, dice aquí, bueno, número de, ¿sí ves? Todos son indicadores, promedio de, el promedio es un indicador, ¿sí? Y luego, las dimensiones. Las dimensiones son de ley lo que son tiempos, ¿no? Todo lo que son estos tiempos de aquí, ¿no? El año. ¿Qué otra dimensión? La región, ¿sí ven? Bueno, acá los tipos, por ejemplo, acá estamos tipo de facultad, tipo de carrera, ¿sí? El sexo de la persona, hombre o mujer, ¿no? La región, ya hemos dicho, lo que es provincia, ¿no? El periodo académico es lo mismo que tiempo, ya lo hemos... Sí, ve, se repite. Básicamente se repiten, ¿no? Las cosas. Y obviamente, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es analizar justamente las matrículas, ¿no? Estudiantes matriculados. Entonces, el hecho en sí son las matrículas o estudiantes matriculados, ¿no? Ese es mi centro, si estamos de acuerdo. Y bueno, bueno, aquí está detallado nuevamente lo que acabamos de explicar, o sea, esto que está con colores ustedes aquí, lo tienen detalladito acá, ¿no? Lo que es hecho, indicadores de dimensiones. Y hacemos un breve análisis de las jerarquías de dimensiones, por ejemplo, siempre veamos que si nos dan un periodo académico, por ejemplo, ahora nosotros estamos en el periodo llamado 2023-1. Entonces, de una ya me doy cuenta, obtengo el año, si se dan cuenta. Entonces ya una jerarquía de dimensiones. ¿Para qué hago esto? Porque para detallar en la tabla que me interesa,
lo específico, ¿no? Para no estar colocando mucha redundancia, sino que yo puedo extraerlo de una manera fácil con alguna operación, ¿no? Sí, para no estar luego repitiendo, ¿no? Entonces, como ven, por ejemplo, acá, lo que yo les decía, ¿no? En el periodo académico, aquí en la dimensión, si ustedes observan aquí, la tabla periodo académico, así se ha puesto el nombre, ¿no? Es el nombre para no olvidarnos, periodo académico. Miren, el campo aquí es, el campo es periodo, básicamente, ¿no? El periodo, ¿sí? Entonces yo puedo, aparte, puedo obtener el año, ¿no? ¿Sí? Y si me interesa otra cosa, bueno, también yo puedo aquí colocar, ¿no? Pero es fácil obtener el año si me dan el periodo, ¿no? O sea, es una simple operación, ¿no? Ujú. Y bueno, y se repite la historia, ¿no? Yo creo que aquí está lo que es la matrícula, y tabla central, las dimensiones están, pues, este es un esquema estrella, ¿sí? Y acá están los totales, ¿no? Los totales que me interesan, ¿sí? Los estudiantes matriculados y el costo. Bueno, y con los estudiantes matriculados yo puedo, no es necesario que tener acá, aquí me hablaban del promedio, ¿no? Pero no sé si está por acá, yo lo puedo, ustedes saben que el promedio se obtiene de una simple operación, ¿no? Y déjenme ver, sí, bueno, no sale acá porque es una simple operación, ¿no? Sí, no es necesario crear otro campo para promedio, ¿no? Tampoco no hay que detallar todo, ¿no? Bien, entonces listo. Y por último, miren, ya hemos creado esto, estamos listos en la consulta, ya para terminarla. Entonces comenzamos con los reportes. Entonces, ustedes van y presentan un reporte gráfico, ¿no? Ah, a propósito, si nosotros, imagínense, trabajáramos en la base de datos transaccional, las consultas SQL serían así de, y eso, ya esta no es tan extensa, ¿no? Pero más o menos para que se den cuenta la idea, ¿no? Todo esto, no lo voy a explicar todo ahorita, ¿no? Eso trabajando en la base de datos transaccional para responder las preguntas que me están diciendo, una de las preguntas que hemos explicado, pero el momento de trabajar con la base de datos que hemos creado específico, la consulta SQL se reduce, ¿no? Algo tan claro como esto, ¿no? Select from y where, tal cosa, y agrupado por. Se acabó, o sea, es mucho más rápido también responder a estos tipos de preguntas de SQL, ¿no? Esto se conoce ya, el procesamiento de esta consulta es lo que se conoce como OLAP, o procesamiento analítico en línea, ¿no? Ya a nivel jerárquico, a nivel, perdón, bueno, para gerencial, todo eso, ¿no? Y luego los reportes, aquí donde ya comenzamos y podemos crear con facilidad los famosos tableros de control. Lo que ustedes, la consulta que ya le hicieron, ¿sí o no? Pues aquí entra, por ejemplo, herramientas como la que ustedes ya lo hicieron, consulta, o esta que se llama ClickView, una herramienta chévere, sencilla, ¿no? No sé si la han escuchado, los invito a que lo visiten. Y bueno, nada más. Aquí hay un ejemplo 2 de matrícula. Bueno, ese ya no lo voy a... ¿Qué dije esto? La análisis optimiza. Ah, ya. Bueno, son conclusiones, ¿no? Eso. Y nada más. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado. Eso es todo. ¿Mm? Bueno, voy a apagar la grabación. Ah, veo por acá un chat. Recién me doy cuenta que hay un chat. Yo, como, a ver, voy a apagar la grabación.